estamos haciendo un programa más de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural Itacat, medio que trabaja conjuntamente con la Xarxa Barcelona Antirumors. Y hoy continuamos con una serie de programas que hemos titulado Sembrando Voces, Cosechando Derechos, en los que hablamos sobre salud sexual y reproductiva junto con compañeras de Nicaragua, El Salvador y Cataluña, con la colaboración de Radio Voz y de la Asociación de Partería Indígena y Comunitaria Asparinco. En este programa, que en concreto es el tercer programa, lo hemos titulado Violencia Obstétrica y tiene como objetivo visibilizar la problemática de la violencia obstétrica como un aspecto más del control patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres, analizar las principales prácticas de violencia obstétrica según los tres países y los tres contextos diferentes, así como las respuestas de grupos organizados, de redes, de mujeres en relación a este tema. Y para ello tenemos con nosotras a Machu Ara. Ella es enfermera, feminista, internacionalista, defensora de derechos humanos y derechos sexuales afectivos reproductivos, experta en modelos de atención en salud sexual afectiva reproductiva, investigadora y comunicadora, y también miembro del colectivo de mujeres de Matagalpa, en Nicaragua. Desde El Salvador tenemos a Gloria Noemí Cruz. Ella es licenciada en materno-infantil, es coordinadora de proyectos en salud sexual y reproductiva y es facilitadora de la organización territorial del Fórum de Salud Sexual y Reproductiva. Ella ha trabajado con diferentes proyectos de pronunciamientos de salud sexual y reproductiva, que ya nos explicarán. Y por otro lado tenemos a Marta Busquets. Ella es abogada, especialista en Derecho, Salud y Género. Es activista por los derechos humanos de las mujeres en salud sexual y reproductiva. También es presidenta de Dona Llum, que se traduce Dona Luz, Asociación Catalana por un Parto Respetado, y autora del libro Mi embarazo y mi parto son míos, guía de derechos para embarazadas. Este libro ha sido editado por la editorial Polen. Así que buenas tardes, buenos días, o dependiendo, estamos en diferentes hemisferios, a todas. Gracias por estar aquí. Gracias. Buenos días, gracias. Bueno, también decir que este programa lo estamos grabando hoy 20 de septiembre, pero se emitirá el 29. Lo digo por informaciones que quieran compartir. Bien, yo creo que para comenzar cada una de vosotras podéis definir qué es la violencia obstétrica y cuáles son las principales prácticas de violencia obstétrica en vuestros países. Puede comenzar, bueno, comencemos por Gloria, por ejemplo. Y después sigue Machu y finalmente Marta. Bueno, gracias. La violencia obstétrica en El Salvador. Bueno, para empezar a hablar de la violencia obstétrica es hablar de la salud de las mujeres en nuestro país y se vive de diferentes espacios. En este caso, bueno, primero es cualquier vulneración de derecho durante todo el periodo de gestación, el embarazo, parto y puerperio de la mujer, desde un servidor público, ¿verdad?, que sufren nuestras mujeres, cualquier maltrato, negligencia o falta de respeto durante todo este proceso que viven las mujeres durante su embarazo. Entonces, hay diferentes maneras de manifestaciones, como lo dije anteriormente, pero sin embargo, nuestro país, desde el momento que se viven muchos embarazos impuestos, se sufre violencia, ¿verdad? Aquí en El Salvador tenemos una alta tasa de embarazo en adolescentes y eso, pues, quierase o no, está inmersa dentro de la violencia obstétrica. Quizás a mí me gusta jugar con cifras, ¿verdad? Porque eso abre una realidad en la que se vive en el país. Y solo de enero a junio del 2021 en nuestro país, de 10 a 14 años tenemos 281 embarazos y de 15 a 19 años 6.657.
Eso estamos hablando de embarazos producto de una violación sexual, de un delito como un estupro, ¿verdad? Que son embarazos impuestos. Y estas cifras para el 2020 fueron de 15 a 19 años, 12.781 embarazos en niñas menores de 18 años. Eso implica que hay 35 embarazos diarios. Eso nos da una idea de cómo se vive la violencia obstétrica en nuestro país. Luego, todo el recorrido de las mujeres, desde su embarazo, desde su parto, bueno, ya es un hecho histórico la violencia obstétrica en nuestro país, pero sin embargo con la pandemia se ha visto mayormente afectada. Aquí hay que hubo un programa sobre humanización del personal de salud, ¿verdad? Este fue desde la reforma de salud que se había implementado en nuestro país, que se había trabajado mucho el tema de las mujeres embarazadas. Primero, la existencia de un programa preconcepcional, ¿verdad? Donde las mujeres se inscribían previo al embarazo. Pero no voy a decir que fue como lo mejor, ¿verdad? Porque siempre esa es una cultura que hay que generarla, conocerla y poder utilizar esas herramientas. Pero quieras o no, ya había muchas mujeres que se inscribían previo al parto o previo al embarazo, perdón, y según su estado de salud decidir si se embarazaban o no. Luego, pues, una cercanía mucho a las mujeres embarazadas, ¿verdad? Eh, durante todo ese recorrido de proceso de embarazo, del tema de gestación, pero llegaban también bueno, aquí se implementó dentro de la reforma de salud una especie de hogares de espera materna, ¿verdad? Que al momento hay 22 en el país. Entonces, ella desde su control prenatal se les explicaba todo el tema de la importancia de las mujeres acercarse a estos hogares de espera materna que tienen que ver con el monitoreo durante las últimas 2 semanas previas al parto. En estos hogares de espera materna, bueno, ha sido realmente una buena atención que las mujeres han expresado, que han recibido en este pequeño espacio, ¿verdad? Que prácticamente vivir en una casa donde ellas hacían sus cosas como la comida, lavar su ropita, pueden recibir visitas, y de ahí ser trasladadas al hospital. Siempre cuando hacíamos entrevistas a las mujeres de cómo ha sido todo ese proceso, ellas habían manifestado que el hogar de espera materna ha sido muy bien tratadas, pero que el problema ha sido al llegar al hospital, ¿verdad? Que muchas se han sentido culpables si son, por ejemplo, más de 3 embarazos, y empiezan a decirle el personal de salud eh, que cuando están en el trabajo de parto, a cuestionarle, por ejemplo, bueno, cuando lo estabas haciendo te gustaba, o ya te quiero ver el próximo año aquí, porque al final te puedo decir que no debes de salir embarazada, pero te voy a tener el siguiente año aquí. En fin, varias expresiones que a las mujeres les hacen sentir mal por su labor de parto. Entonces, bueno, yo dentro de prácticas clínicas también me evidencié varios momentos de violencia obstétrica. Recuerdo un médico no, que estaba en la atención del parto. Luego salió el bebé, salió el niño y no salía la placenta. Entonces empezó a manipular de manera más rápida sin esperar el tiempo para sacar la placenta. Se le reventó el cordón y lo que hizo fue introducirle la mano y sacar la placenta. O sea, situaciones como esas.
Eso, bueno, eso fue cuando yo estaba en mis prácticas clínicas realmente, pero son cosas que no van cambiando, ¿verdad? En ese momento las mujeres están en total vulnerabilidad y muchas veces no saben ni lo que les están practicando. Entonces, toda esa situación a la que se enfrentan las mujeres, hay un personal todavía no sensibilizado, mucho personal, a pesar de procesos de formación que han recibido, seguimos teniendo personal de salud maltratador dentro del sistema. Eso es para que las otras tengan oportunidad de hablar. Voy a quedarme aquí porque imagino que hay más preguntas, ¿verdad? Así es que la violencia obstétrica es una realidad en nuestro país, ¿verdad? Difícil de trabajarla porque es un momento íntimo de las mujeres que entran a un espacio de atención y ahí lo viven. Lo pueden expresar hasta después, ¿verdad? Así es que voy a dejarla hasta aquí para que otra participe. Gracias, Gloria. Machu. Hola, buenos días, buenas tardes. Pues bueno, para empezar, la definición de como violencia obstétrica ya está definida. Una característica tal vez en Nicaragua es que está tan normalizada que pasa invisible, ¿no? Incluso el mismo término violencia obstétrica para gran parte de la población es un término totalmente desconocido, ¿no? O sea, las prácticas también de violencia pues no difieren de los países de unos a otros, ¿no? O sea, manifestaciones pues de violencia física como puedan ser pues las cesáreas tal vez no justificadas, es uno de los datos más alarmantes en Nicaragua cuando superamos el 30% de cesáreas, ¿no? Tanto en el servicio público como en el privado, ¿no? Pero bueno, pues todos los ejemplos que hay de uso de métodos, aplicación de métodos anticonceptivos sin consentimiento, esterilizaciones selectivas, o sea, puede haber luego pues todo el maltrato, como decía la compañera Gloria, todas las humillaciones, el infantilizar a la mujer, los comentarios, todas las cosas que hay son pues espantosas, ¿no? Y que no corresponde solo a médicos o personal varón, ¿no? O sea, he estado muchos años dentro del sistema de salud y cuando decía se normaliza, porque hasta el mismo personal de salud lo sentimos como normal, ¿no? De estos comentarios que se hace o que se le dice a la mujer en la misma sala de parto y muchas veces dicho por una propia mujer, ¿no? Entonces, claro que estás envuelta, que más adelante ya lo hablaremos, ¿no? De cómo se ha ido modificando todo esto que independientemente, ¿no? de quién es la persona que está atendiendo a la embarazada, el maltrato se da igual. En Nicaragua, igual como El Salvador, considerando que la violencia obstétrica pues es una violencia de género añadido a una mala praxis médica o de personal, claro que el mayor grado de violencia obstétrica lo tenemos con la penalización total del aborto, ¿no? O sea, desde ahí ya empieza que pues desde todos estos años ya no poder siquiera decidir, ¿no? Y tenemos una situación muy similar en cuanto a embarazos en adolescentes y niñas embarazadas. Y por el Código Penal, cualquier niña menor de 14 años se considera que es víctima de violación, pero se reproducen estos estereotipos, pues si jugaste a cosas de mujer, pues ahora responde como mujer sin saber, o sea, ya por el mero hecho de ser una niña de 14 años, ya según ley, Código Penal es una violación, pero esto como que no entra, ¿no? Dentro y la tratan realmente como una mujer sin saber. Ya de por sí ha sido violada, entonces no hay ninguna sensibilidad especial para manejar estas situaciones, ¿no? Y entonces es eso, mujer embarazada que llega a una sala de partos, pues se trata totalmente con lo mismo, ¿no? Gracias, Machu. Marta. Todas, qué placer estar aquí reunida con vosotras. Claro, la pregunta de qué es para nosotras violencia obstétrica
Yo, una primera cosa que últimamente sí que me gusta como decir, ya que llevamos como un ratito de trayectoria activista en relación a la violencia obstétrica, creo que cuando surge en contextos activistas este término, en un primer momento estábamos, al menos desde aquí, muy enfocada a nivel de prácticas, ¿no? De qué medicalización se realiza de rutina en los embarazos, en los partos, obviamente desde una perspectiva de la evidencia aporta esto. Aquí en España pues teníamos unas tasas de cesáreas, inducciones, episiotomías, Christelers muy elevadas, muy por encima de las recomendaciones. Conforme pasan los años, hemos dado un giro un poco a un enfoque de derechos humanos. Bueno, en primer lugar también decir que, como las compañeras han expresado, el simple hecho de decir es violencia de género a mucha gente le enfada tremendamente, ¿no? Y luego, por otra parte, también desde aquí, por lo menos, y hablo de la situación de España porque desconozco en todos lugares, pero creo que es un giro que se ha dado bastante a nivel colectivo mundial, es empezar a hablar desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Porque al final las intervenciones y su nivel de evidencia está muy bien, o el nivel de evidencia que consideramos que tengan en cada momento, pero al menos aquí hemos dado el paso también de las mujeres, tenemos derecho a decidir dentro de las opciones y a veces vamos a elegir cosas con las que los profesionales o las profesionales pueden no estar de acuerdo, pero cada mujer es diferente y cada mujer en cada embarazo va a estar en puntos diferentes de su vida. No es lo mismo una mujer que viene de pérdidas gestacionales o de haber sufrido violencia obstétrica que una que no ha tenido estas experiencias, con lo cual esa misma mujer puede necesitar cosas diferentes, cuidados diferentes. Y entonces la perspectiva de derechos humanos es tratarla como un sujeto con agencia, intentar entender qué necesita, ¿no? Y a partir de aquí hacer. Aquí en España también está totalmente normalizada la violencia obstétrica. De hecho, ahora cada vez más se intenta incorporar en leyes. La ley catalana contra las violencias machistas está incorporada, ahora se quiere incorporar en la ley española. Ha habido mucho revuelo. Los representantes, y hablo masculino en este caso expresamente, han dicho que en todo caso violencia obstétrica es lo que ejercemos nosotras hacia ellos, diciéndole la palabra violencia obstétrica. Además, en España creo que es importante recalcar, como nación colonialista que hemos sido, ¿no? Con toda esta trayectoria de colonialismo, que a veces cuando hablas del término violencia obstétrica nos encontramos con comentarios absolutamente repugnantes y racistas de sí, eso que pasa en Latinoamérica, ¿no? Aquí no, porque nosotros pues estamos en España y debemos hacerlo todo muy bien. Y en España en concreto, y sobre todo en Cataluña, tenemos además la particularidad de que tenemos una gran presencia de sanidad privada, lo cual agrava bastante más la cosa, porque en la sanidad privada, si ya de por sí tenemos un exceso de intervencionismo, de medicalización, en nuestra sociedad este es un poco el gran problema que tenemos. En la privada esto se acrecenta más por muchos motivos, pero principalmente económicos y de logística y rentabilidad, ¿no? Entonces, el hecho de que la privada sean aún más intervencionistas crea una cultura obstétrica en la que muchas mujeres piensan que ir a la privada es algo mejor para ellas porque les harán más cosas, me harán más ecografías, me harán más pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, al final se genera esta especie de cultura en la cual las mujeres no solo, a veces incluso vamos a lugares donde vamos a recibir más intervencionismo porque de alguna manera pensamos que ese intervencionismo es deseable o es equiparable a una mejor atención obstétrica, ¿no? Entonces estamos luchando mucho contra esto. A nivel de COVID, como comentaban las compañeras, también hemos experimentado un retroceso muy importante a nivel de derechos y de prácticas. De hecho, una de las cosas que más nos indigna es que veníamos de un contexto súper intervencionista y nos hemos encontrado con que de repente se cancelaban a las mujeres un montón de ecografías de rutina contra las que llevábamos luchando años, o pruebas o lo que sea, pero no se hace porque haya habido un activismo o porque haya habido una reflexión sobre si estos cribados eran necesarios o no, sino porque de repente el sistema está colapsado y pasamos de las mujeres, ¿no? Entonces dejas a mujeres muy ansiosas porque llevas décadas bombardeándolas con que necesitan esos cribados, están angustiadas en su casa y nadie les dice, no, mira, todo va a ir bien porque en realidad este cribado, pues mira. Y es un poco esta sensación, ¿no? De lo que el sistema quiere en cada momento y no lo que necesitan las usuarias y las mujeres. Y sobre todo esta lucha de
por nuestra parte, erradicar todo lo que es sanidad privada, porque consideramos que crea unas diferencias tremendas, y ir un poco hacia este discurso por nuestra parte de, ok, a las prácticas, pero ¿qué pasa con nuestros derechos humanos? Luego está el tema también aquí en Cataluña de acceso de personas pues, que no están en situación regular a la sanidad, que en teoría esto es así, pero no siempre es así. Es verdad que en Cataluña también específicamente estamos logrando que se abran centros de nacimiento al margen de los hospitales de forma pública, pero de momento los desafíos son más numerosos que los éxitos. De acuerdo, Marta y Macho y Gloria, muchísimas gracias. Otra pregunta o otro tipo de reflexión que podríamos hacer es, bueno, no sé si alguna de vosotras quiere replicar o complementar algo de lo que habéis dicho. No sé, por ejemplo, hablar más sobre el tema de la medicalización del cuerpo de las mujeres. Esto un poco, Gloria no lo dijo, no sé si quiere decir algo más o también un poco complementar los factores, ¿no? A los cuales se debe esta violencia obstétrica, ¿no? Y en el tiempo, ahora que hablamos de un tiempo reciente como es el tema de COVID, como ha aumentado, ¿no? Bueno, como ha ido en retroceso, ¿no? Sí. Pero si podemos hablar de, o sea, desde cuándo ha existido esta práctica, ¿no? Y como hemos visto en vuestras intervenciones, ha habido, la tendencia es creciente. Sí, Gloria. Sí, yo solo agregar, igual que las compañeras, en El Salvador es una situación normalizada, lo de la violencia obstétrica, ¿verdad? Y que las situaciones son similares, como decía Machu, ¿verdad? Entre nuestros países no hay mucha diferencia y no hay respeto de cultura, no hay respeto de nada hacia las mujeres. Entonces, y lo que decía Marta, bueno, también hemos tenido, yo hablaba un poco del programa que se había creado de Humanizado, pero que en El Salvador vamos en retrocesos gigantescos en materia de derecho hacia las mujeres. Entonces, quizás solo eso agregaría porque esperaremos otras preguntas para ver qué podemos aportar sobre la violencia obstétrica. Sí, la siguiente pregunta va enfocada básicamente a las consecuencias legales o algún otro tipo de consecuencias, ¿no? Para estas prácticas en vuestros países. Y si estas prácticas, bueno, como ahora mismo lo decías, Gloria, están ya normalizadas dentro del sistema de salud. Bueno, dentro de las prácticas en nuestro país, o repítame la pregunta. ¿Qué consecuencias legales hay? Las consecuencias legales. Exacto, un poco yo creo que orientado hacia el tema que hablaba Machu sobre la imposibilidad del aborto médico y este tipo de Sí. prácticas. Bueno, en nuestro país es totalmente prohibida la finalización del embarazo o del aborto. Y realmente las mujeres pueden tener una complicación obstétrica y al final despertar en una cama del hospital con las esposas puestas y de ahí directo para la cárcel, privadas de libertad. Yo creo que eso es como la máxima expresión de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Aquí se castiga por 30 años a mujeres por una complicación obstétrica. Y luego han habido propuestas no para apoyar a las mujeres, sino al contrario. En la Asamblea Legislativa, en periodos anteriores, se propuso que a las mujeres que decidieran abortar serían 50 años de cárcel, en lugar de avanzar. Y recientemente, bueno, si han estado pendientes del contexto en el país, todas las reformas constitucionales, que pudo haber sido una oportunidad también para poder darle a las mujeres esa oportunidad de decidir por sus cuerpos. Al contrario, ¿verdad? Sigue siendo el mismo discurso, ¿verdad? Que no es posible y que el propio presidente ahorita dice no se presta para poder legalizar las 4 causales en nuestro país.
Entonces, legalmente las mujeres no tienen esa oportunidad de decidir si quieren o no un embarazo, aunque sea impuesto. En el caso de las niñas adolescentes, aquí no se busca el agresor. Al contrario, se sigue culpabilizando a las niñas y se normaliza el embarazo en adolescente. O sea, aquí se ve una niña embarazada en adolescente y nadie se escandaliza. Y el sector salud eh, están obligados a denunciar al agresor, pero a la final no se le da seguimiento. Entonces no se castigan ni a los agresores y al contrario, ¿verdad? Las niñas sufren todas las consecuencias de ese embarazo impuesto y trunca sus sueños, ¿verdad? Entonces, yo creo que en El Salvador estamos años luz de que se nos cumplan esos derechos, de que nos vean sujetas de derecho. A las mujeres se nos sigue criminalizando por esas actitudes, por esas prácticas. Bueno, aquí imagino como en Nicaragua y en los países donde no es legal el aborto, siguen habiendo abortos clandestinos que ponen en riesgo la salud de las mujeres. También hay mucho, desde la población, mucho desconocimiento y miedo también, ¿verdad? El tema de la religión afecta para que apoyen más las mujeres el tema de la demanda para el cumplimiento de ese derecho a decidir por nuestro cuerpo. Gracias, Gloria. Machu. Pues en concreto lo que preguntaba es que si había consecuencias legales sobre estas prácticas normalizadas que decíamos de violencia. En Nicaragua no hay ninguna ley específica. La última ley, la famosa para nosotras ley 779, que era contra la violencia integral, habla de violencia institucionalizada, pero no menciona para nada la violencia obstétrica. Sí hubo una propuesta de ley de nacimiento humanizado por una diputada que casualmente ahora está en prisión, pero fue rechazada. Era una diputada liberal, pero era la única propuesta que hizo, ¿no? Ahí proponía que hubiera una penalización para quien violentara el protocolo de atención, pero bueno, como se dice en Nicaragua, los ginecólogos pegaron el brinco, ¿no? O sea, dijeron que nada de eso, que ellos se sentían muy amenazados solo con saber que había una propuesta por ahí dando vueltas y que las intervenciones que se decían, por lo de las cesáreas, las episiotomías, las maniobras, todo lo que hablábamos antes, esto lo hacían pues cuando había que estaba justificado el hacerlo, ¿no? Es muy curioso que en Nicaragua en el 2010 el Ministerio de Salud publicó una norma de humanización del parto. Entonces, si tú lees esta norma, pues estaríamos que no tendríamos que hablar de muchas de las causas de la violencia obstétrica, porque claro, pone que bueno, hay que respetar la decisión de la mujer, que la mujer puede parir en la posición que quiera, que puede estar acompañada de un familiar, que puede entrar, pero esto en la práctica y en la realidad no funciona, no existe. O sea, no hay en ningún hospital ni en ningún centro de salud, no hay una sala de partos adecuada para que la mujer pueda parir en otra posición que no sea pues la camilla tradicional, ¿no? Entonces, claro que hay una norma, supuestamente sí, que se tenía que establecer y desde el 2010, ¿no? Pero la verdad es que no se cumple, con lo cual, pues claro que no hay ninguna respuesta legal a los casos, pero ya decíamos, es que ya ni se denuncian, ¿no? Como casos así. Curiosamente, Venezuela fue el primer país que tipificó la violencia obstétrica como un delito. Y tanto que copia Nicaragua a Venezuela, esto pues no lo ha copiado, ¿no? Desde el 2007. Y luego, pues a nivel internacional, claro, documentos que haya, pues claro que no nos vamos ni tan largo, o sea que la cosa también a nivel internacional no es que esté muy adelantada, que digamos. Y oíamos a la Marta y la lucha que llevan en Cataluña, sobre todo, muchas organizaciones para trabajar con esto, ¿no? Entonces, claro, en el 2014 la OMS, pero ni habla de violencia obstétrica, deja por ahí el que denuncia, ¿no? Que no puede haber un trato tan
irrespetuoso, pero no lo denuncia. Y no es hasta el 2019 que Naciones Unidas sí hace un documento que recoge testimonios de mujeres de todo el mundo y muchos pues, de países europeos y supuestamente que parece mentira, ¿no? Que digas, bueno, el 19 fue antes de ayer y que se den todavía estas prácticas, ¿no? Pero ahí sí, ahí ya habla de violencia obstétrica. Pero claro, estamos, ya te digo, 2019, o sea que países como los nuestros, estos estamos a años luz, ¿no? Aunque sí hubo esta iniciativa que era como bastante novedosa, pero que no cuajó. Y mucho menos en el contexto actual, esto es una cosa totalmente secundaria y que pasará mucho tiempo, ¿no? Para que realmente se pueda hacer realidad que se tipifique realmente como un delito y haya un castigo, ¿no? Pero bueno, no tendríamos que esperar a que estuviera tipificado, sino poderlo prevenir o solucionar antes directamente con los que son causantes directos, ¿no? de esta violencia, que es el sistema de salud en principio. Gracias, Machu. En el caso de Cataluña y España, el Estado español, Marta, a nivel legal, ¿cómo tenemos el tema de la violencia obstétrica? No tenemos una ley específica, eso es verdad. Sí que es verdad que en teoría la violencia obstétrica estaría prohibida por la propia normativa que existe sobre la Ley de Autonomía del Paciente, que exige el consentimiento informado de cualquier persona usuaria del sistema de salud antes de realizarle intervenciones. La mayoría de casos de violencia obstétrica, la verdad que quedan impunes, ¿no? Nosotras hicimos una campaña para que las mujeres se quejaran de forma formal, porque nosotras íbamos a interlocutar con las administraciones, entonces te decían, vale, vosotras decís que esto pasa, pero aquí no consta ninguna queja, ¿no? Entonces hicimos una campaña para poner quejas formales y entonces ahora es verdad que las respuestas que reciben las mujeres son muy infantilizadoras, en plan, sentimos que te sintieras así tratada durante tu parto, consideramos que lo hemos hecho todo fenomenal, ¿no? Pero es verdad que por lo menos queda constancia registrada y cuando vamos a las administraciones a hablar no pueden decirnos no hay quejas, ¿no? Los casos más graves en los que desgraciadamente hay secuelas para la madre o el bebé, puede pasar, mujeres que tienen lesiones en el suelo pélvico como consecuencia de partos instrumentales, incluso casos graves como he perdido el útero en una inducción o bebés como también con secuelas de partos traumáticos, etcétera. Esto va por la vía, digamos, civil o administrativa, pero enfocado desde una mala praxis sanitaria. No sé, si a mí tuvieran que preguntar, no se revisa desde un punto de vista estructural. Se mira un caso de mala praxis concreta y en caso de que el juez o la jueza determine que ha habido mala praxis, de acuerdo. Ha sido recientemente que España ha recibido una primera condena de las Naciones Unidas por un caso de violencia obstétrica. Es verdad que a nosotras también nos ha ayudado mucho esta resolución que mencionaba Machu sobre violencia obstétrica que realizó la Asamblea de las Naciones Unidas, porque sabemos que las mujeres digamos algo no es suficiente, tiene que venir como una gran institución a decirte esto está pasando y a validar tus propias experiencias. En nuestro caso, ese mismo año, creo que la resolución de las Naciones Unidas, si no me equivoco, es de agosto. En septiembre de 2019 también nos ayudó que el Consejo de Europa también emitió una resolución de su asamblea parlamentaria en la misma línea sobre violencia obstétrica, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado bastante. Por ejemplo, la resolución de las Naciones Unidas menciona específicamente que debería existir también formación para los y las operadores de ámbito jurídico sobre este tipo de temas, ¿no? Porque al final aquí tenemos jueces que literalmente y fiscalía, ¿no? Están amparando argumentos absolutamente misóginos en contra del consentimiento informado de las mujeres. Tuvimos un caso, hemos tenido algunos casos de inducciones forzadas por orden judicial en que ha ido la policía a buscar a casa a las mujeres para forzarlas a una inducción en un hospital y el sistema judicial ampara estas actuaciones, ¿no? Bueno, forma parte de estos problemas que tenemos las mujeres a nivel estructural en los sistemas, donde se cuestiona nuestra capacidad de tomar decisiones informadas y donde además no solo a veces no se reconoce el machismo de este tipo de argumentos, sino que se promueve, ¿no?
Entonces, yo creo que aparte de una lucha médica, es una lucha social y cultural a muchos niveles, de cultura jurídica, de cultura de derechos humanos, que en España además, en concreto, ¿no? A veces con este tema de, oh, somos Europa, no sé qué, pero venimos también de una tradición de una dictadura en la cual hubo una amnistía, no ha habido un debate, no hay una cultura de derechos humanos en este país, porque la mayoría de gente, mucha gente ha crecido en la dictadura, todos se ven como caprichos de las mujeres, de mira las cosas tan extrañas que quieren hoy en día. Bueno, hay un poco esta dinámica, ¿no? Con lo cual es como va más allá de lo que pasa en los hospitales, como sabemos. Si no, seguramente ya lo tendríamos más enfocado. Sí, precisamente en este caso de hablar un poco como una más cultura de derechos humanos o más cultura de informarnos o de dónde ir. Y aunque yo soy la periodista, quiero un poco explicar, bueno, explicaré los detalles, pero yo también he sufrido violencia obstétrica. Mi expediente desapareció. Después de la intervención tuve una menopausia precoz. Porque el DIU me traspasó la matriz y esto quedó completamente desaparecido. Nunca fui a ningún sitio, intenté llamar a una aseguradora a ver qué se podía hacer, pero es también, ¿no? Cuando hablas, Marta, de la cultura de los derechos, saber como mujeres qué derechos tenemos y a dónde también podemos acudir, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cataluña, no sé si me puedas dar una respuesta. Tú decías que esto tenía que ver con, esto pasaba a ser al civil administrativo, es decir, que en este caso yo puedo, o una persona, una mujer como yo podría dirigirse al síndic de Greuges en dado caso que les pase esto, o cuál es la vía o qué entidades pueden trabajar en este sentido. Difiere un poco. Digamos que por un lado están las quejas formales, pero que no son, digamos, vía judicial o emprender acciones legales, que normalmente, por ejemplo, si es en el sistema público, las ponemos en el hospital, en la Consejería de Salud correspondiente, porque en España las competencias de salud están transferidas a las comunidades autónomas. Si hay alguna profesional o profesional en concreto que nos han violentado, también en los colegios profesionales correspondientes. Si es en la privada, también en la aseguradora, el síndic de Greuges o defensor del pueblo también. Si, como digo, hay daños, porque normalmente para emprender acciones legales se exige que haya daños, y obviamente el sistema no considera daños que haya sufrido violencia obstétrica, sino que tienes que tener algún tipo de secuelas, sobre todo físicas, porque las psicológicas aún son más difíciles de demostrar, ¿no? Entonces, depende de si has sido en la pública o en la privada, pues necesitas representación letrada o asesoramiento legal, pues vas ya o a una vía civil o a una vía administrativa o a veces en casos muy, muy graves y muy flagrantes, lo que pasa que son los pocos, también hay la vía penal, pero ahí deben haber pasado como cosas muy graves. Lo que sí quería puntualizar es que al menos en España, cuando hablamos de cultura de derechos humanos, para mí se produce una cosa muy perversa, porque esto es una discusión que también hemos tenido a raíz de lo que ha pasado con el COVID, las restricciones, etcétera. A veces hay esta creencia de que los derechos humanos son como un lujo, ¿no? Porque hay cosas más urgentes y cuando ya hemos arreglado todas estas cosas urgentes, ya nos vamos a por el lujo que es vivir en una sociedad con derechos humanos, ¿no? Y claro, a veces es difícil explicar como abogada, que me considero bastante experta en derechos humanos, es que los derechos humanos son el mínimo, ¿no? Es decir, en situaciones de duda preservamos al máximo los derechos humanos y en situaciones de intervención o duda siempre debemos optar por las opciones menos lesivas a los derechos humanos fundamentales de las personas. Entonces, claro, también hay que hacer ahí un clic de decir, no, mira, es que nuestros derechos humanos básicos no son un lujo al que vamos a llegar algún día, sino que son ahora y cuanto más precaria es la situación, más urgente es que se implementen y se respeten. Yo solo quiero agregar algo. No sé si hay tiempo todavía. Sí. Bueno, en El Salvador teníamos un mecanismo, lo digo porque es parte de los retrocesos, teníamos un mecanismo de denuncia ante maltrato, ¿verdad?, de usuarios y usuarias y podía entrar también la violencia obstétrica. Como Foro Nacional de Salud le dábamos seguimiento y las mujeres tenían la oportunidad de poner la denuncia, de hecho llevar la vía judicial, si era posible,
y estaban instalados dentro de los hospitales. O sea, hay un programa de humanización donde se podía poner la denuncia y se le daba seguimiento. Sin embargo, eso ha retrocedido, ¿verdad? En este momento no hay ningún mecanismo. Igual el tema de participación social está rechazado totalmente. Ya no existen esos comités de Contraloría Social que se habían creado dentro de todos estos mecanismos. Recientemente, la primera dama de la República hizo una propuesta de ley, ¿verdad? Precisamente se llama Nacer y Crecer con Cariño. Una ley que habla del parto humanizado, de respetar cultura, del apego materno, en fin, todo lo que tiene que ver con la atención durante el parto y el embarazo. Sin embargo, no es una ley acorde a nuestras realidades. Y también tenemos un sistema de salud desmantelado, desmontado, que también no podría ser es difícil poderle dar seguimiento a esta ley desde su aplicación. Entonces, al final, una denuncia que podía ser acompañada es más difícil, y también las situaciones que pasamos en ese momento de denuncias, que se acompañaba y se hacía cara a cara con el personal de salud, que al final se terminan defendiendo entre ellos, ¿verdad? Y minimizando esa situación de vulneración de derechos que viven las mujeres dentro de los centros de salud. Entonces, al final tampoco ha sido tan efectivo. Sí habían unos avances, pero que hoy por hoy, ¿verdad? Ahora estamos en retroceso, ¿verdad? Con todos esos avances. Esta ley al final le están apostando más al tema del recién nacido. Le están dando seguimiento desde los hogares de espera materna, pero tampoco con los recursos que se necesitan para poder darle seguimiento. Entonces, dentro de la misma ley no existen esos mecanismos de denuncia, ¿verdad? Sino que solo se va en el tema de la atención, pero no explican mecanismos para crear esos mecanismos que puedan denunciar la violencia obstétrica, y mucho menos el tema de participación social, que era uno de los avances mayores en las gestiones anteriores. Así que agregar eso para conocimiento de ustedes. Sí, importante, Gloria. Y bueno, un poco ya para ir cerrando, hemos intentado hacer en un tiempo récord un pequeño resumen sobre cuál es la situación en estos 3 países sobre el tema de la violencia obstétrica, algo que podría durar obviamente mucho más tiempo. Un poco para ir cerrando, es importante hablar del papel que ha jugado el movimiento feminista y los movimientos de mujeres en la lucha para acabar con este tipo de prácticas. Dentro de la experiencia que ustedes han tenido, ¿cuáles han sido los principales logros de estos movimientos? También estoy hablando de redes, de grupos, de asociaciones. ¿Y qué retos se pueden plantear hacia el futuro, ¿no? Así que, no sé si Machu, por ejemplo, puede comenzar. Bien, pues mira, el movimiento de mujeres en Nicaragua, claro que desde siempre ha sido como un altavoz, ¿no? De alerta de toda la problemática, no solo de lo que nos hablábamos hoy de violencia obstétrica, sino en general de la salud de la mujer, ¿no? Entonces, claro que en años anteriores había una participación en los comités de lucha, por ejemplo, contra la muerte materna, las comisiones del VIH-Sida, o sea, había como una especie de al menos algo más involucrado en todo el sistema de gobierno, ¿no? El contexto que tenemos ahora es totalmente diferente, ¿no? Es, bueno, apartar todo lo que se pueda, todo lo que suene a feminismo, a derechos humanos, al contrario, es perseguido, ¿no?
Entonces, claro, el golpe fuerte fue cuando la penalización total del aborto, ya en el 2006 se hicieron un montón de recursos que ninguno sirvió, ¿no? Pero han dejado de ir desapareciendo pues todas estas comisiones en las que se formaba parte. Incluso las casas maternas han sido coaptadas. Las casas maternas sí que venían sobre todo a hacer como albergues para que las mujeres del campo tuvieran un sitio, y la idea era en un principio que los partos que no tuvieran riesgo, que son la mayoría, el poderlos atender ahí, ¿no? Pero esto ahora ha sido coaptado también por el gobierno, y resulta que las casas maternas ellos se las ponen como flores y que reciben premios y todo eso, ¿no? Entonces, claro, el movimiento de mujeres constantemente vamos a estar ahí dándole, si podemos, no dar tregua al gobierno, ¿no? Pero realmente tenemos unos retos muy complicados ahora. Es verdad que el movimiento de mujeres en Nicaragua ha sido fuerte, ha sido de los que siempre han encabezado, incluso ahora en esta crisis social, ha sido de los primeros que se acompañaron y que hemos dado voz y que hemos alzado la voz, ¿no? Y por eso pues somos también más perseguidas, ¿no? También hay que tener en cuenta que, claro, se apoyó justo a la hijastra del presidente cuando decidió denunciarlo por abuso sexual, ¿no? Entonces, claro que ahí es algo que no nos lo han perdonado nunca ni nos lo van a perdonar, ¿no? Entonces, claro que son retos muy fuertes que tenemos, porque sabemos también que aunque esta dictadura que tenemos ahora llegue un momento en que termine, nos va a tocar. Esto lo tenemos clarísimo en el movimiento de mujeres, que vamos a tener que seguir peleando, porque es mentira que de un día para otro se va a legalizar el aborto o se van a permitir otros avances en derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces tenemos, como decía la Gloria, la Iglesia la vamos a tener, todos los sectores conservadores, que son muchos, o sea, es algo que nos va a costar, ¿no? ¿Qué nos queda ahora? Pues a nivel de informar, de realmente fortalecer, el dar a conocer que sí, que el volver como a un inicio, ¿no? Cuando realmente el parto y toda la sexualidad femenina estaba en manos de las mujeres, y cómo fue, pues se fue perdiendo, nos lo fueron arrebatando, el parto pasó de manos de comadronas a manos de profesionales varones, de hacerlo en la casa a hacerlo en hospitales, a cambiar la posición. Entonces, para mí lo más fuerte es como poder seguir retomando el control de nuestro propio cuerpo y conocimiento, porque hay un gran desconocimiento que también lo han hecho, ¿no? Incluso, pues esto, a las mismas comadronas que no hace ni tantos años en Nicaragua era un movimiento muy fuerte en cuanto a que muchos de los partos eran domiciliares y atendidos por ellas. El ministerio también, como lo fue, incluso en algunos momentos hasta negando, ¿no? Y si trasladabas a una mujer por alguna emergencia, alguna complicación, y había sido, en el expediente era manipulado, mujer manipulada por una matrona, ¿no? O sea, aquí ya nos lavamos las manos, porque aquí ya metió las manos la matrona, la comadrona, entonces como que nos respalda, ¿no? Esto. Entonces, sobre todo, pienso que sí, que el reto fuerte es esto, ¿no? El volver a que el control del cuerpo de las mujeres sea nuestro, ¿no? No solo de los profesionales, no que no haya profesionales, y realmente sí, tiene que haber más a largo plazo, si la situación se arregla un momento, que sí podamos llevar un seguimiento de todas estas prácticas que no son necesarias, ¿no? Que no existen ahora tasas de cesáreas, tasas de episiotomías, tasas de inducciones, todo esto queda en un silencio, que ahora que han conseguido que el parto sea más hospitalario, claro que la muerte materna aumenta en los hospitales, ha disminuido en domicilio porque pocas son las porque también las persiguen a las embarazadas para que vayan a parir al hospital, sin explicarles luego también lo que les va a ocurrir ahí, ¿no?
Pero sí, los retos del movimiento de mujeres en Nicaragua van a ser, pero sabemos ya, llevamos historia y sabemos que por mucho que cambie la situación política, que estamos deseando que cambie cuanto antes, este reto lo vamos a tener. O sea, volveremos a estar solas. No nos lo van a poner fácil, ¿no? Gracias, Machu. Gloria, si nos quieres explicar en el caso de El Salvador. Como decía Marta al inicio, son más retos y desafíos que avances y hay más retrocesos. Bueno, en este caso nosotros habíamos logrado un avance en la disminución de la mortalidad materna, ¿verdad? Pero que en el 2020 fue desastroso nuevamente. Solo para que les quede ahí un dato, solo el Hospital Nacional de la Mujer, que es el específico, el que más atiende partos a nivel nacional, ellos hicieron un informe en el 2020, teníamos unas cifras desde 2016 al 2019 que había una disminución fuerte, que venía entre 13, 10, 8 muertes por año, pero que en el 2020 llegó a 24 muertes. Entonces eso es un dato bien espantoso realmente. Y está claro, ¿verdad?, los retrocesos que ha habido en nuestro país. Entonces, dentro de los retos, pues continuar luchando por los derechos, una salud que tenga que ver con calidad y calidez de atención. Como Foro Nacional de Salud seguiremos nuestras apuestas, aunque de momento no tenemos ni siquiera un plan nacional de salud, ¿verdad? Aquí todo está en reserva, no hay reforma de salud, no hay seguimiento de las políticas ministeriales que se habían trabajado de manera participativa. Ese tema que yo les decía de permitir la Contraloría Social, ahorita no nos quieren dejar entrar a los centros de salud. Entonces, continuar luchando por nuestros cuerpos. Ya lo decía Machu, ¿verdad? Lograr ese control de nuestro cuerpo. Ahorita estamos ante un gobierno similar, dictador, como en Nicaragua, ¿verdad? Está copiando eso de la dictadura. Entonces, nosotras seguiremos manifestando. Bueno, de hecho, la última expresión que ustedes pudieron ver en la manifestación que tuvimos, en la marcha que tuvimos el 15 de septiembre, fue bastante impactante, ¿verdad? Según los analistas, ha sido como la tercera más grande en nuestro país. Y yo creo que eso también nos dice bastante. La población debe despertar, debe de ver que en lugar de ir cumpliendo nuestros derechos, vamos para atrás, ¿verdad? Y la lucha con las mujeres, por nuestro cuerpo, por la autonomía, es un reto más importante que debemos de continuar como movimiento feminista. Entonces, esa lucha por la disminución de la mortalidad materna, sabemos que en su mayoría son totalmente prevenibles, ¿verdad? Una muerte debe de ser alarmante y aquí en nuestro país continúa en incremento. La decisión y el control de nuestro cuerpo también tiene que ver con la lucha por las 4 causales. Sé que la tenemos cuesta arriba, ¿verdad? Pero no podemos darnos por vencidas, sino al contrario, seguir luchando por ese control de nuestros cuerpos. Creo que son de los mayores retos en nuestro país. Y lograr esa soñada salud de las mujeres, ese derecho a vivir una vida libre de violencia, porque durante la pandemia se incrementó la violencia institucional. Son hechos históricos realmente la violencia institucional en términos de salud. Como decía Machu, no solo la violencia obstétrica, es toda la atención en general, pero el reto es seguir luchando por tener una atención con calidad y calidez y sobre todo el cumplimiento de nuestros derechos como mujeres. Gracias, Gloria. Y Marta, para terminar. Sí, a ver, en nuestro caso, la verdad que el movimiento feminista, la relación ha sido un poco esto de estatus de Facebook, ha sido complicada, ¿no? Porque al menos en España venimos de un contexto
en el que ha habido un cambio generacional a nivel feminista, ¿no? Es decir, a nivel feminista, por lo menos aquí, la lucha va muy ligada por derecho al aborto, derechos anticonceptivos, porque veníamos de una sociedad en que muchas mujeres tenían muchos hijos, muchas de estas maternidades no eran elegidas, etcétera, ¿no? Pero claro, hoy en día ha cambiado el contexto. Estamos hablando de que somos unas sociedades en un contexto europeo donde la tasa de natalidad es más baja, donde además las mujeres expresan que querrían tener más hijos y no los tienen por las condiciones sociales, donde expresan que querrían tener hijos antes y en cambio también somos de las mujeres que tenemos el primero o la primera hija a más avanzada edad. Es decir, venimos de un contexto en que las mujeres querrían ser más veces madres y son menos de lo que quisieran. Y uno de los motivos, entre otras cosas, es también la violencia obstétrica, ¿no? Porque hay muchas mujeres que te dicen, yo es que si tengo que volver a pasar por esto, no quiero, ¿no? Entonces a veces hay que explicar dentro del movimiento que está muy bien obviamente poder elegir no ser madre o cuándo ser madres, pero que una vez tomamos esta decisión o que realmente ahora mismo tenemos un problema de que las mujeres querrían ser más veces madres y antes y no estamos creando las condiciones sociales para ello, ¿no? Entonces aquí ha habido como un cambio generacional, porque también para muchas de ellas lo entendemos que venían de entornos rurales donde no había atención médica, etcétera, el hecho, intelectualmente, el hecho de haber pasado los partos a un hospital genera este discurso de es que ahora mueren menos mujeres porque nos hacen todo esto. Entonces es como, bueno, a ver, o sea, la gente se muere menos en general porque hay más higiene en la sociedad, nos alimentamos mejor, etcétera. Y el hecho de que un parto pueda ser más o menos seguro no es incompatible con que te traten como a un ser humano en vez de a un objeto, ¿no? En un centro. Entonces, ha habido ahí un cambio generacional y ha habido que picar un poco de piedra dentro de los propios movimientos feministas, ¿no? Porque yo me encontraba con situaciones que en grupos de madres tenía que reivindicarme como feminista y en grupos de feministas tenía que reivindicarme como madre y resaltar la importancia también de estos procesos dentro de que tienen que ver también con, como decía Gloria, con la agencia sobre nuestros propios cuerpos y nuestra salud. Y en relación a esto, por ejemplo, aún tenemos mucho trabajo que hacer porque cuando ha habido estos casos de inducciones forzadas, yo por ejemplo escribí, porque me dieron espacio en un periódico que es como una de las referencias feministas o de pensamiento progresista sobre este caso, y la mayoría de comentarios que son personas, como digo, que leen este periódico, por tanto son afines a ideas progresistas, a los derechos de las mujeres y tal, se ponían de parte del hospital, ¿no? De, bueno, algo habrá hecho esta mujer, un poco con discursos que jamás aceptaríamos, por ejemplo, en un contexto de violación. Esto es muy raro, algo habría hecho, algo no sé qué, y vete a saber, no sé, poner en duda realmente que esta violencia estructural pueda existir y que esto pueda estar pasando en nuestro entorno, ¿no? Pero como digo, cada vez hay más concienciación y cada vez se ha incorporado más dentro del movimiento feminista y de hecho estamos consiguiendo avances. Por ejemplo, ahora tenemos un Ministerio de la Igualdad que ha convocado a ciertas entidades a una ronda de consultas por esto de incluir la violencia obstétrica en la ley, en una nueva ley, etcétera. Pero sí, seguimos como con mucho trabajo que hacer, ¿no? Porque al final te enfrentas a todo un sistema de pensamiento patriarcal, te enfrentas al sistema sanitario, a médicos, doctoras, que forman parte de la autoridad, ¿no? Y esto siempre para las mujeres es complicado. Para empezar, porque ya nos cuesta decidir qué necesitamos nosotras, qué queremos nosotras, pero cuando lo sabemos, nos cuesta que la gente nos tome en serio, ¿no? De decir, necesito esto y necesitar esto es válido y quiero que me acompañes. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, normalmente siempre dejo un pequeño espacio por si hay alguna cosa que no haya preguntado, alguna cosa que ustedes quieran decir. Este es el momento. No sé si hay algo que quieran agregar. Sí, bueno, ya también gracias, para despedirnos. Pienso que tenemos una gran ventaja que es todas las plataformas, redes sociales, movimientos sociales que hay que nos van a permitir, ¿no? Todas vemos que es un problema muy extendido, pero que muchas veces, pues eso, silenciado porque ni lo valorábamos como problema, ¿no? Y pienso que esta es una herramienta que sí que nos va a servir pues, para crear observatorios, para poder cuantificar lo que de momento pues solo es como de rumor, ¿no? Entonces es algo que tenemos que aprovechar y realmente en esto las mujeres en tejer redes somos muy expertas.
Es verdad, Solo muchísimo. decir, agregar, sí, también es importante fortalecer nuestros lazos, ¿verdad? No solo nacionales, sino que a nivel internacional, ¿verdad? Que estos temas de nosotras las mujeres nos unan en este esfuerzo, ¿verdad? Y que sigamos con esa sororidad que es necesaria para luchar por nuestros derechos y nuestros cuerpos. Así es que yo agradecerles por darnos el espacio y poder conversar. Es importante conocer la situación de ustedes, de otros países, y seguir compartiendo todas estas experiencias para ver qué vamos a hacer en conjunto con nosotras. Gracias, Gloria. Lo mismo, muchas gracias a las tres por compartir este rato y hablar de violencia obstétrica. Pues muchísimas gracias y bueno, ya seguiremos con el último programa, quedan 2 programas de este proyecto, así que muchísimas gracias a las 3. A ustedes. Buen Gracias. día. Buen día.